Me complace el día de hoy hacer la inauguración oficial junto con los compañeros de la mesa de esta semana que particularmente en Costa Rica queremos dedicarla a los datos científicos, a cómo compartir esos datos y a la liberación o replicación de investigación y datos científicos a través de esta semana que se está celebrando internacionalmente. Van a ver que en varios países se van a hacer transmisiones o eventos simultáneos y que para nosotros es un orgullo participar en esta serie de actividades internacionales. Hoy tenemos el agrado de contar con la compañera o la doctora Fernanda Peset, que nos dará una exposición sobre cómo y por qué liberar datos de investigación. Pero antes vamos a dar unas palabras de inauguración a esta semana y a esta actividad que estarán a cargo del doctor Francisco Romero, que es el vicerrector de investigación de la Universidad Técnica Nacional y que en este momento está coordinando el Consejo Nacional de Rectores en el área de investigación. Entonces empezamos con don Francisco. Adelante. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a este evento tan importante que tenemos hoy sobre ciencia abierta y el compromiso de las universidades. Doctora Fernanda Peset, que nos visita de la Universidad Politécnica de Valencia, don Federico Torres, viejo conocido de nosotros en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, queridos compañeros académicos y compañeras académicas. Es para mí un honor dirigir estas palabras en la celebración del inicio de esta semana. Agradezco a todos ustedes por estar aquí hoy, así como quienes se van a ir sumando a las diferentes actividades que tenemos programadas en la semana. El tema del conocimiento abierto ha sido una preocupación presente en aquellas personas que somos conscientes de que el conocimiento crece en la medida que se divulga el mismo, ya que con la replicación de experiencias de investigación, su validación o su refutación de los resultados hace que la ciencia crezca. Por lo tanto, cuanto más accesibles sean los resultados de la investigación, tenemos más posibilidades de que este conocimiento científico contribuya verdaderamente a la solución de los problemas de los sectores productivos y de la sociedad en general. Debido a este principio, se han gestado esfuerzos para garantizar el libre acceso a la información a todas las personas. Así tenemos las declaraciones de Budapest, la de Berlín y la de Bethesda, también en el 2003, que ya con 15 años de antigüedad nos continúan recordando y reafirmando el derecho humano al acceso al conocimiento y a la libertad de expresión, como indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunado a todos estos esfuerzos, se ha pronunciado también sobre el tema la Comisión Europea, el Consejo Europeo de Investigación y otras organizaciones de financiamiento de la investigación, con la propuesta denominada el Plan S, por ejemplo, que estipula que para el 2020 las publicaciones científicas, resultado de investigaciones financiadas por subvenciones públicas, que han sido proporcionadas a los consejos de investigación o a las universidades, serán publicadas en revistas de acceso abierto o en plataformas de acceso abierto que cumplan con las especificaciones del caso. Asimismo, a Saray de Córdoba, por ejemplo, nos hace referencia a los principales puntos que trata la Declaración de México, en la que promueve y recomienda el uso de la licencia Creative Commons, que ni siquiera les voy a decir a ustedes qué es, porque ustedes son especialistas en eso, pero esta licencia, como indica la Declaración de México, lo que quiere es que a nivel de la región de América Latina y del Caribe se asegure el conocimiento haciéndolo disponible sin barreras y sin costos para beneficio de la humanidad. Dentro de estas temáticas, por supuesto que estoy muy de acuerdo con uno de los aportes que se menciona en la Declaración de México, que indica que el obstáculo para el acceso al conocimiento internacional no es la tecnología, sino el poder pagar por ese acceso a las bases de datos comerciales. Por lo que desde las universidades públicas debemos liderar estas iniciativas con el propósito de promover en los investigadores y en las revistas el compartir el conocimiento de manera libre.
pero tenemos que tener una política coherente, en la cual no se presenten contradicciones como las que se dan al promover una publicación de acceso libre, que yo estoy hablando acá, pero en otro momento se están promoviendo nada más las publicaciones en bases de datos de alto nivel, que brindan mayores puntajes a los investigadores. Asimismo, se debe luchar contra las estrategias de estas grandes editoriales de pago que se aprovechan de los aportes del material de acceso abierto y lo incorporan en sus catálogos para la venta. Entonces nosotros con plata pública hacemos la investigación y el financiamiento y después lo mandamos a publicar, valga la redundancia, en una revista científica que además nos cobra por la publicación y además le cobra a los usuarios por leerla, como ustedes muy bien lo saben. Otra condición que debe afrontarse es que los grandes monopolios editoriales se niegan a permitir que la producción académica que ellos reciben sea incluida en nuestros propios repositorios institucionales, incluso cuando este haya sido generado en la misma institución a la que están cobrando este acceso. También nos indican que una medida inicial sería cómo asesoramos a nuestras revistas y a los equipos editoriales de que la producción científica y académica de nuestras instituciones utilicen la licencia Creative Commons, para así tener la posibilidad de crear, compartir, mantener y preservar el conocimiento de la región. Eso lo saqué de algo que se llama la Declaración de México en el 2017. La licencia protege la obra para que no pueda ser comercializada y se respeta el principio de que el conocimiento es una construcción social de beneficio para la humanidad. Yo básicamente con esta invitación los invito a reflexionar sobre este tema del conocimiento abierto que estamos iniciando esta semana. Estoy confiado en que este espacio va a servir para el análisis y la definición de estrategias conjuntas que nos permitan promover el conocimiento abierto a través del acceso igualitario para todas las personas. Estas ideas, que les he incluso resumido para nosotros darnos mucho más, están enmarcadas en la declaración que hizo el CONARE para este año, ¿verdad? 2018, de las universidades públicas por la autonomía, la regionalización y los derechos humanos, ya que nuestro deber es de ofrecer las oportunidades para que todas las personas puedan tener acceso a su formación profesional y ciudadana, aportar en la construcción del conocimiento y la ciencia para contribuir con el bienestar común. Es importantísimo que nosotros demos a conocer el conocimiento generado en las universidades a toda la sociedad, y yo pienso que por medio del conocimiento abierto esto se puede hacer una realidad, no solamente para la gente académica, digamos, pero también a la gente, a otras personas que van buscando información y se den cuenta que hace la universidad. Este problema que estamos teniendo de un ataque sistemático contra las universidades es que la sociedad no se ha dado cuenta del valor de las universidades. Solamente nos ven el dinero gastado, y yo puedo decir, bueno, yo subí mi rango, mis scopus de tal a tal, o fui citado, no sé, varias veces más, y entonces qué contento que estoy, pero eso a la gente común y corriente no le significa nada, si no lo hemos puesto en palabras y en acciones que verdaderamente ayuden a contribuir a mejorar la sociedad, los sectores productivos y la sociedad en general. Estamos teniendo, para ser coherentes, les quiero contar una discusión muy fuerte sobre el asunto de bases de datos y bibliotecas pagadas y privadas por nuestras universidades públicas. La cantidad de dinero es enorme que se va ahí y que lo podemos estar utilizando. No estoy hablando de eso, de eliminar nada, estoy hablando de una mayor utilización, una utilización racional de los recursos con que escasos que tenemos, porque las épocas de las vacas gordas me parece como que ya se fueron. Yo siempre tengo una anécdota. Yo fui decano de la Escuela Centroamericana de Ganadería, entre las cosas que he hecho en mi vida. Y si cuando el MEP me mandaba, yo le solicitaba al MEP un presupuesto de 100 millones, por decirles un ejemplo, y el MEP me daba 80, yo no me sentía nada preocupado. Yo me iba a la Asamblea Legislativa y empezaba a conversar con los diputados de las regiones donde se beneficiaban por la presencia de los graduados, y cuando el presupuesto llegaba a la Asamblea Legislativa, ahí venía la adición
por parte de ellos de una moción de poner los 20 que hacían falta. Pero eso no pasa ahora. A mí es totalmente lo contrario, ya ustedes saben cómo es terreno. Entonces pienso que tenemos que ser muy claros y muy contundentes en dar a conocer lo que hacemos, en que estas oportunidades que nos brinda el acceso abierto es una de ellas, y tener que ser fuertes en la nueva negociación con la gente y con las agencias y compañías que venden las bases de datos. Porque en realidad, entre las 5 universidades compramos una muy buena cantidad de dólares a ellos. Y creo que tenemos que ponernos fuertes en las negociaciones con respecto a eso. También las compramos, porque si ustedes quieren $1.000 millones, nosotros vamos a dar 700. ¿Lo toma o lo deja? A ver quién deja un negocio de 700.000 dólares. Y la otra cosa es que aparentemente la misma base de datos que se vende en Costa Rica en 1.000 se vende en El Salvador en 600. Entonces quiere decir que hay acceso para eso. Pero eso es otro tema. El tema más importante es cómo fomentamos y cómo ayudamos todos al acceso, a que la gente tenga información del acceso abierto, y dejarnos de este cuento de que es que no se lo puedo mandar a ustedes porque estoy esperando hacer la publicación primero y después lo paso para los repositorios y todo eso. Nosotros sabemos que eso no es así, pero en el pensamiento colectivo la gente todavía está ese tipo de cosas. De veras que los felicito y sigamos adelante en esto. Esto es una campaña, iba a ser una batalla, pero no es una campaña en la cual a todos tenemos que estar precisamente para brindarle a la mayor cantidad posible de gente el acceso al conocimiento. Pues hay un montón de gente que se pone feliz y muy contenta porque lee un título de un artículo y le hace clic y le sale tiene que pagar. Y hasta ahí llega, porque tienen plata en sus instituciones o viven en países donde los presupuestos para eso son escasos, y nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo por medio de esto que ustedes trabajan también. Les deseo el mejor de las suertes y de veras en todo lo que podamos apoyar estamos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Romero por sus palabras y igual por el apoyo que CONARE está brindando para el desarrollo de esta actividad. A continuación vamos a tener las palabras del doctor Federico Torres, que viene en representación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Adelante. Buenos días. Es para mí pues un honor y un placer estar en esta actividad tan importante para el desarrollo de la ciencia nacional. Realmente para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es un gusto poder promover y apoyar este tipo de iniciativas que las universidades están tomando con gran ímpetu y compromiso en busca de la ciencia abierta, en busca del acceso abierto a la investigación que posibilite que nuestros empresarios también, que nuestros investigadores y que el público en general se beneficie del producto intelectual que hacemos a nivel de Costa Rica y que también pues podamos compartirlo con otros países que también lo requieren de la mejor forma posible. Quiero ser breve y comentarles principalmente algunos temas de lo que al menos desde la perspectiva del Ministerio es fundamental en estas áreas. El Ministerio publicó en mayo del 2017 lo que es la Política Nacional de Sociedad y Economía basada en conocimiento. En esta política el tema de acceso abierto y de ciencia abierta fue contemplado, y a este respecto nos dice la política que en las sociedades y economías basadas en conocimiento, el acceso equitativo al conocimiento se considera un derecho humano. Este derecho es garantizado por las tecnologías digitales que permiten codificar una gran parte del conocimiento para ser transmitido y compartido por muchos simultáneamente a través de largas distancias y a un bajo costo. Se establece en esta política el principio de la universalidad, que nos dice que el acceso al conocimiento generado por la investigación y el desarrollo tecnológico, en estricto apego al respeto de la propiedad intelectual, la transparencia y las disposiciones legales, debe darse en busca de los resultados financiados por fondos, en busca de que los resultados financiados por fondos públicos sean de acceso para todos.
que es el mismo tema que comentaba ahora el doctor Romero, en términos de que si nosotros estamos financiando con fondos públicos un resultado de investigación, este debe ser de acceso para todos. No podemos estar creando entonces mecanismos complejos en los cuales producimos gran cantidad de conocimiento a nivel nacional y después lo tenemos que ocultar bajo una serie de vedas económicas que impiden el acceso al mismo. Esto está ya como una política nacional y por lo tanto pues puede ser suscrita por cualquier entidad nacional que así lo desee. También es importante mencionar lo que al respecto nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en este caso la OCDE. Saben ustedes que nosotros estamos en un proceso de adhesión a la OCDE, que hemos aprobado aproximadamente 13 comités de los 22 que tenemos que aprobar para poder formar parte de este importante organismo, y que este organismo nos permite acceso principalmente a conocimiento, porque el objetivo de la OCDE fundamentalmente es exactamente incrementar las capacidades en política pública de los diferentes países que estamos ahí y fomentar la cooperación para el desarrollo. Ese es su objetivo fundamental. Ellos hicieron un informe ahora en el 2015 que se llama Making Open Science a Reality. En ese informe, donde ellos buscan hacer realidad la ciencia abierta, nos dice la OCDE que Internet y las plataformas en línea están creando nuevas oportunidades para organizar y publicar el contenido de los proyectos de investigación, publicaciones científicas y grandes conjuntos de datos, para hacerlos disponibles de inmediato para científicos e investigadores, así como para usuarios potenciales en las empresas, la comunidad y la sociedad en general. Por otro lado, las tecnologías de información y comunicación permiten la recopilación de grandes cantidades de datos e información que pueden ser la base luego de experimentos científicos y de nueva investigación, contribuyendo a hacer ciencia cada vez más fundamentada en datos. Data-driven science, ¿verdad? Los repositorios, y aquí se menciona directamente el trabajo que los repositorios realizan, los repositorios y archivos en línea ofrecen la posibilidad de almacenar, acceder, usar y reutilizar la investigación y las entradas y salidas científicas, tanto los artículos como los conjuntos de datos, y acelerar la transferencia de conocimientos entre los investigadores en todos los campos científicos, abriendo nuevas formas de colaboración y nuevos métodos de investigación. Esta evolución de la ciencia es lo que hemos llamado definitivamente ciencia abierta. Como vemos, también hay una apuesta de la OCDE por este tipo de mecanismos. Yo creo que todos ustedes conocen también la iniciativa OpenAIRE, la iniciativa europea, que es una iniciativa de datos abiertos que prácticamente conecta a muchísimas instituciones e infraestructuras de investigación internacionales a nivel de Europa y que también está promoviendo el desarrollo directamente de los datos abiertos y de la ciencia abierta a nivel europeo. Evidentemente aquí hay un tema de balance por lo que corresponde a los medios que requieren pago a las diferentes empresas y editoriales, como lo mencionó el vicerrector de la UTN. Hay una negociación con ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen una serie de derechos, nosotros pagamos 50 por la publicación ahí y después no la podemos poner a disposición de ni siquiera nuestros propios usuarios costarricenses. Esas limitaciones que existen también las tiene por supuesto Europa y también las enfrentan otros países. No estamos solos en esto, todos estamos buscando un equilibrio entre las demandas económicas de las diferentes editoriales que tienen sus derechos y tienen sus mecanismos de hacerlos valer y lo que corresponde a lo que los países requerimos en términos de progreso económico y de desarrollo social inclusivo. Veamos entonces que en realidad es una tarea que nos une a todos. Probablemente ustedes saben también que la referencia está integrada a un OpenAIRE, entonces a través de los repositorios nacionales nosotros estamos integrados a la referencia y a través de la referencia estamos integrados a OpenAIRE. Todas estas iniciativas comparten estándares en términos de cómo se hace el acceso a la información y cómo se publican, con Creative Commons y otros estándares más que ustedes conocen para efectos de repositorios. Veamos entonces que en realidad el país está trabajando en función de esto, la política pública se dirige a ello y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en sus políticas y en sus comunicados avala directamente estas iniciativas.
Esperamos más bien pues apoyar y soportar lo más posible el desarrollo de estas tecnologías en el país y por supuesto que, como ya lo hemos mencionado en el lanzamiento del Sistema de Información Nacional de Ciencia y Tecnología que se dio el 1 de agosto, el SINCIT, el objetivo es exactamente integrar toda la información nacional de investigación y desarrollo y ponerla a disposición del público en general y las empresas. Esa es nuestra estrategia para generar la innovación que el país necesita. Sabemos que somos un país que estamos a las puertas de pasar a ser un país de ingreso alto. Ya Panamá ya lo logró, lo cual es bien impactante en alguna medida. Nosotros tenemos un nivel de investigación y de ciencia y tecnología mucho más alto que el de Panamá si comparamos cualquiera de todos los indicadores. Sin embargo, pues ellos han utilizado muy bien, y hago la comparación no en función de poner en mal en Panamá, más bien de ponerlo en alto. Ellos lograron utilizar definitivamente muy bien sus capacidades en términos de financieros y en términos logísticos, especialmente a través del canal, y eso los ha posibilitado llegar a tener ya una condición de país de ingreso alto, no medio o alto como estamos nosotros en este momento. Sin embargo, nosotros tenemos ventajas comparativas a nivel de ciencia y tecnología muy superiores que podemos hacer valer. Tal vez nos hemos quedado un poco rezagados exactamente porque no hemos sabido potenciar todo ese acervo de conocimiento que se construye en nuestras universidades, que se construye en nuestros centros de investigación y convertirlos en innovaciones que generen valor agregado para nuestras exportaciones y nuestros productos nacionales. Sin ese componente, pues el país no logra distribuir esa riqueza al resto de la población. Recordemos que lo primero para poder empezar una adecuada distribución de la riqueza es crearla. Y el primer mecanismo de creación que tenemos a la mano es exactamente innovar. Cuando innovamos, agregamos valor agregado a nuestros productos y por tanto empezamos a ese valor lo podemos distribuir y generar entonces una mejor calidad de vida para todos los costarricenses. Ese es el tema y eso es lo que aquí estamos discutiendo y por eso el tema de acceso abierto, al menos para Costa Rica, es crítico, porque nosotros no tenemos el canal. Nosotros tenemos que responder con nuestras capacidades. No podemos esperar que algún mecanismo logístico o de posición geográfica nos transforme en una potencia. La única manera de transformarnos en un país desarrollado es a través del conocimiento. Finalmente, quería comentarles que al menos desde el Ministerio sabemos que los principales retos que enfrenta la humanidad, cambio climático, disponibilidad de los recursos minerales e hídricos y energía, para mencionar algunos, todos ellos se relacionan directamente con el desarrollo científico y reposan fundamentalmente sobre las posibilidades de compartir conocimiento con acceso abierto. Así, las principales decisiones que los gobiernos deben tomar en los años venideros para asegurar un mejor futuro para posteriores generaciones se basarán en gran medida en los avances de las disciplinas científicas, en su desarrollo tecnológico y en la exploración y comprensión de los fenómenos que nos atañen para resolver los problemas nacionales. Sin embargo, debemos advertir que esas decisiones se llevarán a cabo con éxito en función de dos procesos que debemos ampliar en los años venideros. El primer proceso de ellos es la colaboración entre los países, que posibiliten el estudio de los fenómenos que no reconocen fronteras y que por su naturaleza necesitan el concurso de esfuerzos supranacionales y transdisciplinarios. Una de las ventajas que tenemos en este momento es que la cooperación internacional se ha transformado. Ya no recibimos aquellos fondos y grandes inversiones en Costa Rica o grandes aportes de cooperación porque se nos considera un país que ya tiene un nivel desarrollado mayor, entonces no debemos recibir esos fondos a fondo perdido como lo recibíamos hace años. Pero aún cuando no tenemos esa condición, ahora se nos ve con otros ojos, ahora podemos ser socios en los procesos de cooperación. Y al ser socios en los procesos de cooperación, si sabemos hacer valer nuestros conocimientos y sabemos compartirlos de manera adecuada, podemos sacar un valor agregado muy superior al que obteníamos cuando simplemente recibíamos el dinero. Solo que para ello tenemos que hacer valer nuestro conocimiento en el exterior, nuestra propiedad intelectual, nuestras capacidades, nuestros mecanismos para convertir los procesos de investigación en innovación y hacer ver que esas capacidades pueden hacer progresar este país. El segundo elemento, pero no más importante, es el elemento que atañe directamente a lo que estamos haciendo aquí, a la actividad de la Semana de Acceso Abierto, la difusión del conocimiento científico, que permite incrementar los interlocutores y promotores de las principales ideas e innovaciones que puedan solucionar nuestras problemáticas actuales.
Creemos en el MICID entonces que estos dos procesos, la cooperación internacional y la difusión de conocimiento científico, son pilares para que este país alcance el nivel de desarrollo nacional que se merece. Este evento, creemos nosotros, contribuye de manera sustancial a ambos procesos, que definitivamente la cooperación depende de que tengamos estándares para compartir el conocimiento. Si no tenemos esos estándares, en realidad no somos buenos cooperantes. Entonces, ambos pilares son fundamentales y en ambos pilares la contribución que realiza este evento es crítica. Pues finalmente, desde el MICID, agradecerles esta importante iniciativa, agradecerle a las universidades haberse esforzado por desarrollar esta semana de acceso abierto, felicitarlos de parte del ministro, evidentemente, que no pudo estar con nosotros por razones de fuerza mayor, pero que definitivamente les envía su felicitación al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por sus palabras. Invito al doctor Francisco Romero y a Federico a acompañarnos en la sala para la exposición de Fernanda. Les voy a presentar a la doctora Fernanda Peset. Ella es docente en la Universidad Politécnica de Valencia, tiene un doctorado por la Universidad de Murcia, ahora es coordinadora del programa de doctorado de Industrias de la Comunicación y Culturales. Su docencia se orienta a temas de comunicación científica, acceso abierto, protocolos de interoperabilidad, normalización de información, descripción de documentos, sistemas de información de museos y datos abiertos. Participa en varios proyectos como lo es IRALIS, ELIS y Odisea y I+D, DataSea, que son orientados a compartir y promocionar los datos científicos. Entonces, lo dejo con Fernanda. Adelante, por favor. Porque no sabía qué hacer con el trasto. Muy bien, yo he venido a hablar en esta primera conferencia de la ciencia abierta, pero sobre todo de lo que significa ahora compartir datos de investigación, porque es algo diferente. Yo vengo, a ver si vengo, no, es que se hace aquí, es que no sé hacerlo. Yo vengo de aquí, de España, exactamente de este lugar de la costa este, y el entorno donde yo me muevo es una universidad tecnológica de tipo politécnico. Sin embargo, hemos conseguido crear un espacio para los perfiles de ciencias sociales como somos nosotros, porque al fin y al cabo una parte de este cambio tiene que ver con un cambio sociológico. Y por tanto se necesitan perfiles de este tipo. Ay, Jorge, que me vas a tener que pasar todo el rato. No sé, ¿quieres ver si lo arreglas? En realidad yo llevo bastante tiempo en esto y por eso estoy contenta de poder venir y explicarles casi mi propia trayectoria. Más o menos hasta el año 2000 yo me dedicaba a cuestiones de comunicación científica y evaluación de la ciencia a través de la audiometría, de la evaluación, etc. Y por esa década que comenzó con fuerza el movimiento abierto en sus inicios, creamos el primer archivo internacional sobre biblioteconomía y documentación que se llama ILIS. También abordamos cuestiones como es la normalización de nombres, por los problemas de las bases de datos internacionales que tienen pues una tradición anglosajona en su nomenclatura de los autores. Y después, en 2010, cuando ya estaba implantado el acceso abierto, pasamos a temas más vinculados a el uso de la información y de los datos a multinivel, porque ya no hablamos de aspectos científicos, sino de cualquier tipo de datos, que serían los datos enlazados o la web semántica. En este sentido, pues hicimos un proyecto con el diccionario de autores valencianos en ciencia y tecnología y también humanistas.
Esta línea, aunque muy interesante, tenía un gran componente de tecnología y, por tanto, avanzamos hacia algo que se estaba despertando en ese momento, sobre el año 11, en Europa, que eran los datos de investigación. En ese momento comenzamos con el proyecto Odisea y nos concedieron un proyecto nacional para desarrollar una serie de cuestiones, entre ellos una encuesta para ver cómo los investigadores se enfrentaban a sus datos de investigación y también para hacer un cosechador de datos que entonces no existía ninguno. Posteriormente todo esto se amplió con los datos del gobierno, que continuamos en el año 15 y sobre el 17 intentando encontrar métricas para medir el impacto de los datos de investigación, porque todavía ese asunto no está claro en absoluto y esas métricas son necesarias para saber qué está pasando, para evaluar el impacto de los investigadores y, si se quiere, para establecer un sistema de recompensas e incentivos. En ese momento pues pertenecimos a la red Maredata con otros compañeros, Remedios Melero, que seguro que la conocen, con Ernest Abadal, etc., con 7 universidades y etc. Y ahora estamos en cuestiones de ciencia de datos y de cómo la nueva tecnología blockchain puede ayudar a la ciencia y también estableciendo cuáles son las bases para que realmente blockchain sea fiable antes de que ocurra la debacle, ya veremos. Bien, y esta es más o menos la evolución que he sufrido yo y claro, como comentaba con Andrea ayer y con Jorge, puede ser que yo esté sufriendo la ilusión de la mayoría, no hago más que relacionarme con personas que están interesadas en esto, leer sobre estos asuntos y por lo tanto creo que todos son datos. Pero pienso que sí. Y también lo pienso después de haber escuchado a mis introductores porque realmente en la sociedad estamos cambiando. ¿Se ha aclarado? Bueno, como han dicho, pues yo me dedico a investigar básicamente y a la parte de docencia en el máster de gestión de la información, donde aportamos este tipo de contenidos en un entorno tecnológico. En la escuela de informática ponemos los contenidos de sociales o de ciencias sociales, porque sin un conocimiento de a dónde queremos llegar y por qué, en realidad toda la tecnología que podamos implantar no daría sus frutos y por tanto tiene que haber una política, una visión estratégica, que es lo que nos han presentado. Sin más, creo que ya paso a... Sí, este sería el guión de mi intervención, que, bueno, iré más o menos rápidamente pasando sobre los aspectos que les he traído. Y ya, si tienen interés en algo concreto, pues lo podemos comentar en el debate final. En este momento, desde luego, es innegable que es innovador y como les he comentado esto de la ilusión de la mayoría, pues he procurado coger palabras de otras personas, como es Eva Méndez, de la Carlos III, que ahora está de presidenta de la Plataforma para la Política de Ciencia Abierta para la Comisión Europea. Y Eva se ve claramente que estamos en un momento de cambio en la forma de hacer ciencia e investigación. Y esto se debe a no solo el crecimiento de datos y la disponibilidad de las tecnologías digitales, etc., sino también es por la demanda que se produce desde la sociedad. Esto de los datos no solo afecta a la parte científica, sino que también los gobiernos están liberando datos y los propios ciudadanos están demandando el acceso o su derecho a acceder a los datos, pero no solo los datos personales de antes, sino a todos los datos para poder utilizarlos en aras de buscar el crecimiento económico con nuevos servicios. Así que no solo es un ejercicio de rendición de cuentas del sector público, sino también para acometer o enfrentarse
a los retos sociales y contribuir al crecimiento económico con la innovación que puede producir estos datos. Este ecosistema, por tanto, ya fue diseñado para el área de ciencia por Boulton en el año 13. Esto incluía que se hiciera la ciencia de forma abierta. Todas estas cositas es lo que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo y lo contaré. Hacer ciencia de forma abierta y hacer disponibles en abierto los resultados de esa labor. Y cambian los métodos de ambas cosas, de hacer ciencia y de hacer disponibles los resultados. Por resultados entendemos tanto los datos abiertos como la parte de Open Access, que esa creo que ya todos la hemos entendido. En el caso de los datos abiertos tenemos que distinguir entre los datos que generan la academia, pues por ejemplo el número de matriculados. Estos son datos administrativos. Los datos que generan las agencias, como por ejemplo la meteorológica o la sismológica, y que pueden ser de gran utilidad e interés para los investigadores, pero los hace una agencia pública. Y los datos propios que generan los investigadores. Todo ello, todos los resultados, tanto las publicaciones como los datos abiertos, son de interés actualmente para un gran rango de stakeholders, de grupos de interés. No solo son los investigadores, es la propia administración también, son los ciudadanos y, por supuesto, los agentes capaces de generar negocio con estos datos. Y esto es lo que, después del informe de Science as an Open Enterprise, que apareció en el 12 por parte de la Royal Society, es lo que se considera, es el momento que se considera la ciencia como una empresa pública. Y cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un ecosistema o de un sistema sociológico la más de complejo, la más de complejo, por los agentes que están involucrados, que podemos ser individuos con nuestros propios intereses, podemos ser instituciones con sus intereses también, que son diferentes a veces, y empresas del sector privado, por ejemplo, que están distribuyendo nuestra información, como el caso que nos ha mencionado en primer lugar. Así que ahí se sigue produciendo esa paradoja del Dr. Jekyll y Mr. Hyde que ya vimos para el caso del acceso abierto, donde los investigadores realizan muchas actividades y solo algunas se evalúan y por tanto los investigadores cada vez más dejan de hacer las actividades que no se evalúan para hacer solo las que se evalúan, que en realidad son las patentes y las publicaciones que puedan generar impacto en función de citas. Esto es lo que al menos se está viviendo en España, ¿vale? La política científica o los criterios de evaluación van dirigiendo la actividad investigadora hacia este sector. Y sin embargo hay adaptaciones y contradicciones, ¿vale? Porque yo, que estoy a raíz del abierto hace tiempo, en realidad publico en revistas cerradas. ¡Qué vergüenza! Pero eso sí, las revistas cerradas, por suscripción, tienen mayor impacto a veces que las abiertas, bueno, y muchos otros condicionantes. Así que, para que se libere el valor de estos datos científicos y en general que todo el sistema pueda florecer, se necesita una infraestructura sociotécnica que esté formada por las políticas, los incentivos, la labor de los propios investigadores, las science facilities tecnológicas, etc. Es decir, es un conjunto complejo de factores que tienen que ir todos hacia adelante en tensión. La verdad es que van bastante en tensión. Y esto se ve reflejado en el informe sobre las bibliotecas del Programa de Financiación Europeo H2020,
que esto que es muy conocido aquí, porque es verdad que la referencia está en OpenAIRE. Y hay tres cosas que se mantienen como preocupaciones durante los 3 años que ha salido este informe, que es la evolución que ha sufrido los registros bibliográficos. Ya la biblioteca clásica ya no puede cumplir la misma función que antes tenía, y la gestión de datos de investigación. En Europa al menos, y esto lo he cambiado hoy mismo después de hablar con los compañeros de la vicerrectoría, en Europa es desde las bibliotecas, desde donde se está liderando básicamente este cambio, o se intenta, ¿no? Los repositorios están asociados, ¿no?, como un servicio más de las bibliotecas que no de los vicerrectorados, porque las bibliotecas se conforman como un centro de recursos. Aquí he visto que es diferente, y no solo eso, sino que me congratulo, porque como os comentaba, creo que estar cerca de quienes toman las decisiones estratégicas de una universidad proporciona a esto de la ciencia abierta y los repositorios muchas más oportunidades y más capacidad de saber qué se necesita, porque al fin y al cabo somos organismos u oficinas, pero que tenemos que estar en función o muy coordinados con quienes hacen la política científica. Así que las funciones básicas se adaptan de la biblioteca por el vicerrectorado, se adaptan para procurar que se cumplan los objetivos de la ciencia abierta y con el potencial que ha sido siempre la biblioteca como, digamos, un distribuidor de hacia dónde puedo encontrar la información, las personas y los recursos. ¿Qué significa Open Science? Pues, desde luego, es algo más allá del acceso abierto. Extrañamente se comenzó por el acceso abierto a las publicaciones y se ha hecho más grande porque los datos abiertos tienen que ver con procesos de transparencia y rendición de cuentas y tienen que ver con la comunidad científica. Entonces, aunque es similar, es diferente y tiene unas derivaciones mucho más interesantes. En cuanto a las definiciones de ciencia abierta, pues he escogido simplemente la de Wikipedia, donde indica que significa hacer accesibles las investigaciones científicas para todos los ciudadanos e incluye desde los métodos de hacer ciencia hasta liberar los datos obtenidos. Esto significa que las metodologías son distintas, el software es diferente, los datos, también, bueno, las publicaciones obviamente, los procesos de revisión y evaluación también se están modificando o incluso la educación. Todas estas cosas las incluye el paraguas de la Open Science y se va llenando, la verdad. Si vemos estos gráficos, este creo que es de Eva también, del año 17, si vemos el primero de los gráficos de Open Science, que fue de Ivo Grigorev, de Foster, realmente había menos cosas. Ahora cada vez se van incluyendo más cuestiones. Y observemos además que todo esto tiene que ver con el ciclo general de la investigación. Este ciclo, bueno, hay miles de gráficos, miles y miles. Yo lo he tomado del Fischer Burgerman y lo que quiero que se fijen es que en todo el proceso de conceptualización del experimento, consecución de obtención de los datos, su análisis, la publicación y su revisión, y luego otra vez a empezar, ya estamos viendo que existen muchísimas aplicaciones que tienen que ver con este ciclo.
ya es real. Hay un cambio profundo en la forma de hacer ciencia y en su comunicación. Hace años ya, en el 15, Kramer y Jeroen y Bosman graficaron estas innovaciones. Ellos seleccionaron 100 para entonces. Y lo bonito, desde mi punto de vista, es que ese ciclo de la ciencia, descubrimiento, análisis, escribir, publicar, difundir y evaluar, lo graficaron según la manera tradicional, la moderna, la innovativa, la experimental, la de Google y un más allá, la verdad. Y realmente hemos de convivir los que estamos en las universidades que de forma natural hemos evolucionado en nuestros métodos. Y bueno, siguen recogiendo datos. En esta página de Google Docs se siguen introduciendo las últimas innovaciones, pues como Lens, ¿no? Y los últimos proyectos que se están apareciendo. Y en todo este mare magnum, obviamente, ni somos solo las bibliotecas, ni somos solo los vicerrectorados, ni somos solo los investigadores, no. Hay muchos grupos sociales o agentes o entidades que están en todo este complejo social, desde las infraestructuras tecnológicas, a quienes hacen la política científica, los investigadores, las bibliotecas de investigación, las organizaciones de financiación, etcétera, 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 publicadores, sociedades científicas. Y eso no podemos perder de vista, porque según quién seamos, o según qué sombrero nos pongamos cada vez, en algunos casos, pues vamos a concebir o vamos a tener unas actitudes con respecto a la ciencia abierta y a nuestros datos de investigación. Para esta plataforma que les comentaba de política sobre ciencia abierta, han identificado cuáles son las acciones para promover este cambio sistémico. Por una parte, actuar sobre el impacto de la investigación, incluyendo métricas. Cambiar los modelos de publicación, cumplir con los requisitos FEA. En Europa pues se están creando una capa de tecnología para igualar el acceso a los datos científicos, también modificar el sistema de incentivos, vigilar la integridad de la ciencia ciudadana, bueno, y otras destrezas. Son múltiples cosas, pero no contentos con esto, observamos en el libro de Open Science que hay diferentes acercamientos. Tenemos una serie de escuelas según qué asumamos, qué estemos asumiendo. Por ejemplo, en la primera de las escuelas la asunción sería que una investigación eficiente depende de que estén disponibles las aplicaciones y herramientas. En el caso segundo de lo público, indica que la ciencia necesita ser hecha accesible a todo el público. En el caso de las métricas, no les voy a contar lo que debemos asumir. También tenemos los aspectos democráticos que supone el Open Science, bueno, y una escuela más pragmática. Insisto, es un sistema muy complejo. Y ahora pasamos a la parte de datos de investigación. En primer lugar, pues la definición sería los datos que se han generado durante las investigaciones y que tienen que ser una fuente única y además estar validados, certificados. Y esto, para la OCDE, se resume en que son los necesarios para validar los resultados de una investigación. Y si ir un poco más allá, para la Unión Europea son los datos que validan lo que se ha publicado, que es lo que se preservará a futuro. Y bueno, se puede ver que son numerosos en cuanto a cantidad y variaditos y por disciplinas todas las que queramos. Así que es un sistema muy complejo que FAIR ha intentado
sentar las mínimas bases para que podamos trabajar con todos ellos. Sería que fueran encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Y ahora estamos en el momento de ir más allá y hacer realmente failizados esos objetos digitales. Y aún estamos más allá, que luego les contaré. Seguimos hacia adelante y el por qué compartir me parece que ya he mencionado aquí. Yo solamente traigo algunos resultados de la encuesta que hicimos sobre el año 14, una cosa así, y nos dimos un susto. En España es una encuesta para toda España, para ciertas instituciones españolas. Estaban llevando datos sensibles en USBs que se pueden perder, en portátiles, por supuesto no había copias, etc. Y a muchos les gustaría utilizar esos datos, pero la mayoría los retiene y no hace la labor de ponerlos a disposición. ¿Por qué? Pues suponen que es porque problemas de propiedad intelectual y porque los van a malinterpretar. Esto mismo se repite en... Bueno, esta es la encuesta. Sí, sigue un poco con esto. Atrás, por favor. Esta encuesta fue lanzada a los propios investigadores, pero para avanzar un poco más en el siguiente proyecto, lo que hicimos fue crear un web donde estaban diseñadas una serie de trayectorias para trabajar con datos abiertos de investigación. Y lo que vamos a hacer en este proyecto presente es analizar esos logs, esas conexiones, para ver por dónde van los datos. Es otra manera de acercarse. Desde luego, para Tenopir y otros, que tienen bastantes trabajos sobre la actitud de los investigadores, se siguen repitiendo esas barreras para los investigadores. En primer lugar es porque lo que necesitamos es publicar, que es lo que se evalúa. Después, que no tenemos tiempo, podemos no tener los derechos, falta financiación, etcétera, etcétera. Pero esto es una realidad muy real, aunque sea en formato chiste. Los investigadores consideran que los datos son suyos, pero están financiados con dinero público y eso lo tenemos que romper. Los beneficios están claros para nosotros en nuestra encuesta. Desde luego, aumentan las posibilidades de trabajar con grandes volúmenes de datos y de realizar análisis ciegos, porque al utilizar análisis de otros no estamos condicionados por la recogida de datos. Y por otra parte, evita repetir costosos proyectos. Para el MIT, incrementa el impacto de la investigación, ahorra tiempo, etc. Y esto es lo que ya nos han contado, que hay ciertos problemas que solo son enfrentables, solo nos podemos enfrentar a una solución pasando por encima de las barreras nacionales o institucionales. ¿Cómo compartir? Bueno, yo veo diferentes modelos. O sea, esto es como un caos. Y hay variadas maneras de enfrentarse a la situación de río revuelto en la que nos encontramos. Por una parte, lo ideal sería que hubiera modelos institucionales donde se gestionara de manera integral todo el ciclo de la creación de resultados científicos. Esto sería lo ideal. Pero, bueno, quizá no nos hemos fijado en el gráfico de Burkeman, pero en realidad las facilidades que presentaban podían estar en la nube y pertenecer a cualquiera, no son una institución, y eso es un problema. Bueno, y por otra parte, sería el modelo, digamos, global, que siguiendo los requerimientos de los financiadores, pues vamos liberando datos de una manera asistemática, digamos. Este sería el modelo de ciclo de vida de
del Digital Curation Center, que se ha hecho famoso porque incluye todo el ciclo de vida, cuáles son las tareas, qué colectivos están involucrados. Hay miles de gráficos, ¿vale?, del ciclo de vida, pero todos sabemos que el trabajo con datos es un proceso. Es innegable. ¿Cómo lo hagamos? ¿Qué gráficos sigamos? ¿Si el de nuestra institución? ¿Cuál? Esto para mí no tiene mayor importancia, pero hay que tener esa visión de que se van convirtiendo. Esto lo hacen unas herramientas que se llaman Electronic Laboratory Notebooks. Pueden ser open o pueden ser cerrados. Hay soluciones comerciales, a precio comercial, los hay experimentales, muchas veces, o algunos de ellos más bien, que también son compatibles con la web semántica, y otros que están en funcionamiento, como es Beijing y Open Science Framework. Esto sería una buena solución. ¿Cómo compartimos? Pues hay modelos. Yo he visto estas aproximaciones si queremos cumplir el ciclo de vida. La institucional, mediante políticas, y lo que hacen las comunidades científicas a través de infraestructuras en la nube. Las políticas institucionales son absolutamente necesarias. De nuevo, cómo lo hagamos es muy diferente. Podemos extender una ya existente hacia incluir los datos de investigación, proporcionar una declaración de intenciones, implementar un pequeño número de reglas, etc. Hay muchos ejemplos. Y también tenemos un formulario hecho por el proyecto LEARN que la Universidad de Viena, después de examinar 20 políticas, pues podemos adaptar su formulario, su propuesta, indicando solo los datos de nuestra institución y ciertas características, obviamente. Este es el ejemplo de Bristol, que con mucha, ¿cómo decirlo?, con mucha simplicidad y frescura cuentan lo que, bueno, el gráfico es mío, pero simplemente ellos relatan cómo su institución, o sea, en Bristol, se gestionan los datos de investigación. Pues esto mismo, las instituciones podemos reflexionarlo y ver cómo se está haciendo para poder avanzar en el modelo de ciclo de vida. Está claro que si hay requerimientos de financiadores, tanto los servicios de apoyo a los datos de investigación como otras cuestiones como serían los sistemas de gestión de información de investigación como Pure, todo avanza. Cuando hay un requerimiento de financiador se empiezan a liberar datos y las instituciones tienen que empezar a construir sus servicios de apoyo. En el caso de las comunidades de investigadores, ya no institucional, sino cuando te relacionas con tu propia comunidad, entonces hay muchas infraestructuras y se crean muchas otras. Esto es la situación europea. Había diferentes infraestructuras que estaban bastante separadas y seguían sus propios estándares, y ahora lo que se intenta, bueno, estas son las infraestructuras, Pandata, Danae, Elixir, etc., que son desde el punto de vista de la gestión de los datos, del investigador, desde el punto de vista de los investigadores. Y ahora avanzan hacia la nube de ciencia abierta europea. En cuanto a cómo están los datos, pues de nuevo, cogiendo un gráfico de Burgerman, se ve que en el área de física existen muchos datos, también en el área de ciencias de la vida, ciencias de la tierra, etc. Aquí están las infraestructuras que lo permiten. Y luego existe la larga cola, muchísimos datos en cuanto a número, pero muy pequeños en cuanto a la cantidad. Esta es información sobre lo mismo, de cómo están los datos, pero obtenida del producto Data Citation Index de Clarivate. Hicieron un análisis
Robinson, etcétera, y lo lidera la medicina clínica, la biología molecular y después Geoscience. Esto es en cuanto a los datos y esto en cuanto a los bancos de datos y el número de datasets que reflejan. Hay una armonía entre las dos cuestiones. Y como les he comentado, en todo ese mare magnum de datos que existen, la Unión Europea ahora quiere introducir una capa de uniformidad que evite las barreras disciplinares, ¿vale? Y sobre todo basada en los principios FAIR. Así que vamos a ver cómo se pueden liberar datos siguiendo el ciclo de vida, ¿vale? Que sería lo ideal. Esto ¿cómo se podría liberar datos? Pues apoyándolo, y esto lo vamos a ver en el taller, apoyando la labor de los investigadores y todos los otros agentes involucrados. Lo vamos a ver mañana en el taller, entonces yo aquí lo voy a mostrar muy por encima. Desde luego se sigue un ciclo de vida que nosotros también reflejamos en la guía, que reflejan los 3 grandes momentos en que se va a necesitar apoyo. Un investigador va a necesitar apoyo. El momento de solicitar financiación, el momento de gestionar los datos del proyecto y el momento de liberarlos. En este primero de los momentos, ¿con qué se encuentran los investigadores? Que para aplicar a ciertas financiaciones, por ejemplo en España sí que lo piden como voluntario y en Europa obligado, te piden un plan de gestión de datos. Un plan de gestión de datos, no voy a extenderme, pero no es más decir, ¿qué datos voy a utilizar? ¿Los voy a generar o los voy a utilizar de otros? ¿Cómo los voy a gestionar y cómo los voy a liberar? Más o menos sería eso. Y lo que es fantástico es que con ello da lugar a demostrar al investigador que sabe en dónde está metido. O sea, da cuentas al financiador que no va a repetir investigaciones que ya existen. Aquí tienen miles de modelos, enlaces, etcétera, a las diferentes herramientas. En el segundo momento, durante el proyecto. Durante el proyecto, ¿qué tendremos que hacer? Pues muchas cosas, pero se pueden resumir en tener los datos bien organizados, con una convención acerca de los nombres, de la estructura de los directorios y un control de versiones y de la integridad de los datos y cómo compartirlos con el equipo que está trabajando. Podemos utilizar la herramienta Dataverse, por ejemplo. Y en último lugar, pues esta publicación en abierto, donde tendremos que tener en cuenta los aspectos legales, tanto de propiedad intelectual como de difusión, etc. Hay que tener en cuenta que los datos tienen un derecho sui generis. Los datos puros, extraídos de las máquinas, no se pueden proteger. O sea, se pueden liberar perfectamente. Esto es a nivel internacional. De manera que solo si hacemos algún tipo de tratamiento sobre esos datos, entonces podremos protegerlos. Pero siempre los datos puros se pueden liberar. Y aparte de esto, pues tenemos que tener en cuenta, pues en el área de salud, otros experimentos que tienen que haber consentimientos informados, que tienen que estar anonimizados, etcétera, todos estos aspectos. Las vías reconocidas para esta liberación de datos, pues son más o menos las mismas que las del acceso abierto. Sería la vía de los repositorios y los bancos de datos y tal, y la vía de las revistas, que sería la vía dorada. No se llama así, pero yo, pues, como vivía del acceso abierto, pues ahora heredo esta terminología. La vía dorada es la vía del material suplementario, de la publicación de data papers, etc. Cada uno sus ventajas e inconvenientes. Y dependiendo desde qué óptica lo observemos. Por ejemplo,
A los investigadores les gusta bastante disponer de los datos liberados cuando leen un artículo, pues que al lado esté el material suplementario que sostiene este artículo. O sea, la vía del descubrimiento está muy bien. Pero a mí, como gestor de información, me aterroriza qué es lo que va a suceder con esos datos si la revista cerrara, o si se están proporcionando con el préstamo interbibliotecario, o si son operables o no, etc. Una serie de problemas que esa vía dorada no la puedo cuestionar totalmente, porque hay, digamos, formas mixtas, pero me parece algo peligroso. Bueno, esta sería la vía dorada, pues, en que podemos adjuntar material suplementario o publicar en data journals los data papers. Ya más o menos está dicho. Todo esta problemática de las revistas y del material suplementario ya fue estudiada en el año 13 por la NISO y proporciona una serie de definiciones y de recomendaciones de lo que debemos tener en cuenta, y la proporciona tanto para bibliotecas y servicios de iniciación y resumen como para los administradores de los repositorios. No voy a entrar en ello, pero creo que este es un paper fundamental, una recomendación fundamental para los que trabajamos en este área. Por nuestra parte, el producto Odisea lo que es un directorio de las revistas que tienen una política sobre datos, de manera que sabremos en qué revista podemos adjuntar material suplementario. Esto nos sirvió después para construir el cosechador, o sea que son dos productos juntos. Y la vía verde de los repositorios, que no es de las infraestructuras, donde los datos están en activo, sino la de liberación de datos, pues las características, claro, son la preservación, la interoperabilidad y además el tener una serie de servicios asociados. Un repositorio, como decía Clifford Lynch, creo que era, no es una base de datos muerta e inerte, no, tiene que servir para muchas otras cosas, para dar visibilidad, para que los autores no suban todas sus cosas a ResearchGate y academia, para interoperar con otras muchas infraestructuras de conocimiento que existen a escala mundial, para construir nuevos servicios, etcétera, etcétera. Bien. Hay muchos repositorios. Vamos a pasar un poco por encima de ellos, con unas cuantas recomendaciones. Este es el caso de Taiwán sobre ciencias de la Tierra, pero yo lo que quiero es centrarme en esto, los consejos prácticos. Primer consejo. Esto lo leí en la Monash University. Hay que adaptar y hay que copiarse directamente. Porque desarrollar productos de este tipo es muy caro, muy caro. Y luego además tenemos que hacerlos sostenibles en el tiempo. Y lo que más miedo me da es que en realidad los científicos lo que quieren es estar con sus colegas. Entonces tenemos que ver cómo orientarnos a esta necesidad, sin desarrollar otros 25.000 repositorios. Y ya se está viendo, en muchas universidades se está integrando todas las infraestructuras. Y no solo es caro, sino que es muy dificultoso. No he podido librarme de poneros esta especie de chiste, que por supuesto no es mío. Cómo el cliente explica lo que necesita, cómo el líder del proyecto lo entiende, cómo el ingeniero lo diseña, cómo lo escribe el programador, cómo lo vende el comercial, cómo está documentado el proyecto, qué operaciones están instaladas. Bien, esto es un camino, es un chiste, pero es una realidad. Y pasa cada vez que comenzamos un proyecto tecnológico. Consejo 2. A todo no vamos a llegar.
Y esto, bueno, no lo digo yo, creo que es OCLC. A todo no vamos a llegar. Cada universidad está especializada en ciertas cosas, unas son tecnológicas, otras son más de formación y apostolado, o de curación de datos, o de consultorías, ¿no? Procurar consultorías a sus investigadores. De maneras que este modelo nos puede servir para ver hacia dónde nos queremos dirigir, y que otros, cuando nuestra universidad no va a desarrollar tecnologías, de dónde la puede obtener, y dedicarse, por ejemplo, pues a las consultorías. Así que, una vez sabemos qué es lo que queremos, aquí van unos consejos. Si mi repositorio institucional o revista no acepta datos, tenemos la utilidad Dataverse de la Universidad de Harvard. Si tengo un repositorio que no acepta datos, pues puedo hacer una comunidad de un repositorio en una Science Facility como es Zenodo, que es europea. Esto nos pasó con IPINS, que es el software que va por debajo, ya está aceptando datos de investigación. Para cualquier dato, Figshare, porque es muy fácil tiene unos metadatos que nos gustan mucho a los investigadores, es decir, casi ninguno. Si los datos se han publicado, pues está el proyecto Dryad. Y si no existe, pues podemos ir construyendo el futuro según nuestras necesidades. Pero teniendo en cuenta estos servicios que tenemos que dar, servicios de almacenamiento, una plataforma de publicación, servicios de archivo que cumplan los requerimientos de los financiadores y un servicio de descubrimiento o localización. Y este es el último informe de julio de este año que han presentado al Grupo de Trabajo sobre FAIR a la Unión Europea y que acomete, tiene 14 recomendaciones y acomete ciertos aspectos que se necesitan. Está todavía gestándose. Por una parte, FAIR no solo se tiene que dirigir al objeto digital, hacer FAIR un dataset, sino también a los servicios que se ofrecen para mantener estos objetos. O sea, hay que ampliar la definición. Hay que explicitar en las políticas las limitaciones, as open as possible, as closed as necessary. Esa es la frase, el mantra último. Utilizar identificadores persistentes, interconectar todo políticas, los planes de gestión de datos, los identificadores de normas, los repositorios, etc. Conseguir una financiación sostenible, asegurar interoperabilidad y con estándares globales, conseguir unas métricas, conseguir también la certificación de los repositorios y, por último, algo que a mí me emociona es la alfabetización, que todavía se necesita muchísima. Y en el campo de datos es aún más complicado que en el campo de acceso abierto. Hay que alfabetizar porque hay que conseguir que se hagan planes de gestión de datos siempre. De hecho, cualquier doctorando tiene que hacer un plan de investigación, pues que incluya los datos. No hay más misterio. Que empiece la cultura de pensar en los datos desde los primeros estadios de la investigación. Profesionalizar las capacidades y también mejorar el sistema de incentivos. Mejorar o crear, poco existe. Desde luego ya hay certificados para los repositorios, en los cuales no voy a entrar. Y si alguien tiene que escoger, la verdad es que hay ya estudios comparativos sobre las diferentes formas, las generalistas, no sobre todos los bancos. Esto lo ha hecho el consorcio de las universidades catalanas. Está en catalán, pero yo pienso que se entiende.
Y yo dudo que Mendeley sea una buena opción, siendo de Elsevier, a la cual le tengo mucho cariño, pero hay que pensar mucho qué es lo que hacemos con nuestros datos, cómo los estamos regalando. Si ya regalamos las publicaciones, dejemos de hacerlo con los datos. Bien, esto es ya las conclusiones, me parece a mí. Desde luego, los datos de investigación es lo más visible de la evolución de la investigación y de cómo nos enfrentamos a los retos y las oportunidades. Y por otra parte, que yo pienso que en un cierto tiempo, pienso con ellos, por supuesto, que en un cierto tiempo los sistemas de gestión de la información de investigación van a ser integrales. ¿Cuánto nos costará? No lo sé. Va a depender mucho. Hombre, por lo que estoy observando, Costa Rica es un país avanzado y concienciado, así que con todas las posibilidades de hacerlo muy bien en corto tiempo. Y bien, en conclusión, esto es lo que ha ocurrido. Pues si en el 13 era un proyecto piloto para el programa H2020, en el 15 ya se dijo que abierto por defecto y apareció con mucha más fuerza. OpenAIRE existía, pero OpenAIRE Plus se ha desarrollado a niveles estratosféricos. Y más o menos por el 17 empieza a verse la realidad que muchos datos tienen que ser cerrados y sí hay que explicitar, ¿no? Y las cuestiones de analítica de datos que también veremos en otra charla. Hay que actuar sobre los componentes del sistema, son las políticas, son los planes de gestión de datos, los identificadores y estándares y los repositorios. Y por supuesto mediante campañas de sensibilización, alfabetización en datos, etc. Y esto ya es el futuro donde nosotros nos hemos metido de cabeza, que no sé dónde acabaremos, pero es la aplicación de blockchain a cuestiones de ciencia, que lo vamos a intentar. Bueno, esta es la base para actuar en confianza con blockchain, el mundo blockchain, y STChain lo que intenta es ir más allá, no utilizar solo blockchain como una base de datos donde se registran todas las transacciones, todos los procesos de la ciencia, sino que además es capaz de establecer valores como, digamos, como en la bolsa, ¿vale? Y por tanto puede generar incentivos de una nueva manera, incentivos y métricas. Eso es lo que a nosotros nos interesa, las métricas y los incentivos más que el desarrollo de la tecnología. Y no tengo mucho más que decir, no sé si me he alargado demasiado, si bueno, todos estos aspectos me da la sensación de que los conocían, pero les agradezco mucho que me hayan invitado y que me hayan escuchado con atención a estas horas de la mañana. Muchísimas gracias.